la tercera conferencia de este ciclo, que versará sobre la estética del vacío, declinaciones del vacío, es el título que le he puesto Raquel Bouso. Yo no voy a extenderme en los detalles de su currículum. Es una investigadora joven, pero que, pese a su juventud, tiene un currículum muy importante, con un grado notable de especialización y de profundización en el área de estudio que ha elegido, que es la estética oriental, y en este caso va a hablar de la estética japonesa. Y bueno, su labor como profesora se desarrolla en la Universidad de Barcelona, en la Pompeu Fabra de Barcelona, y en el departamento de filosofía, en la Facultad de Humanidades, no en la Facultad de Humanidades. Bueno, yo creo que es un tema que también está relacionado con la estética de Cristino de Vera, porque Cristino de Vera siempre ha estado atento a ese mundo filosófico y espiritual que proviene de Oriente, y concretamente de la estética japonesa. Y por lo tanto es una conferencia que yo espero con verdadero interés, porque encaja perfectamente con la línea de reflexión que queremos desarrollar en estos cursos. Le doy la palabra a Raquel Bouso. Buenas tardes. Muchas gracias, sobre todo y para empezar, a Fernando y a Clara por la invitación a estar aquí hoy en La Laguna. Para mí es la primera vez en las Islas Canarias y es toda una aventura. Y muchas gracias a todos los presentes por haber venido, además en una fecha como el día 31 de octubre, que está fuera todo el mundo celebrando la vigilia, ¿no?, del Día de los Difuntos, y en cambio nosotros estamos aquí reunidos pues para pensar sobre arte, y me parece que, bueno, la ocasión que nos ha reunido pues es muy importante para, no solo en mi caso personalmente, conocer la Fundación Cristino de Vera y este artista, sino creo que reunirnos todos para pensar sobre estos temas pues es siempre un motivo de celebración al margen, ¿no?, o a pesar de otro tipo de celebraciones que están teniendo lugar en la propia ciudad en estos momentos. El título del encuentro, la nostalgia del absoluto, ¿no?, que es el título que ha dado Fernando Castro a estas jornadas, yo creo que ya plantea en sí, porque es nostalgia del absoluto y luego se habla de visiones artísticas y visiones místicas, ¿no? Creo que ya nos plantea una pregunta acerca de si las visiones, ¿no?, qué es lo que las distingue para que digamos que unas son artísticas y otras místicas. La nostalgia del absoluto del mismo título también contiene, a mi modo de ver, ya una posibilidad de respuesta, que también se encuentra o se desprende de las palabras introductorias que Fernando ha redactado, Fernando Castro. Una posible respuesta sería que las visiones artísticas de algún modo expresan una nostalgia del absoluto, pero una nostalgia en cuanto seculares, me parece que entender de lo que se dice, porque su nostalgia del absoluto es de un absoluto que o bien niegan o no identifican con lo divino, o en cierta forma suspenden el juicio acerca de este absoluto. Mientras que las visiones místicas parten de un tipo de experiencia de encuentro con lo sagrado, considerado pues lo divino, y que es un absoluto al que de alguna manera el místico aspira, ¿no?, o anhela regresar. Y este planteamiento, que recorre, ¿no?, la tradición occidental, de algún modo pues distingue claramente entre lo sagrado y lo secular, entre el arte y la mística, como si fueran ámbitos diferenciados. Pero en ambos casos nos referimos, cuando hablamos de arte o de visiones artísticas y místicas, en ambos casos nos referimos a un tipo de experiencia, en este caso de naturaleza visionaria, de la que surge una obra. Esta obra, ya sea una pintura, ya sea una poesía, ya sea una composición musical, es lo que nos lleva después en la interpretación a clasificarla de un modo u otro, ¿no?, si es meramente artística, secular, si es mística, si es, por tanto,
una visión de lo sagrado. La tradición occidental ha privilegiado esta idea de la visión, lo encontramos ya en el término teoría, ¿no? Griego, en el término contemplatio, latino. Es esta idea de una facultad, un visionario, una facultad de ver, una facultad de comprender, y ha privilegiado, por tanto, de alguna forma la facultad de la imaginación, ¿no? Una imaginación creadora. Esto está detrás de esta idea de la visión, detrás de estas obras. Somos nosotros, como decía, los que interpretamos y entonces situamos las categorías en un lado o en otro cuando nos enfrentamos a este tipo de obras. Pero yo lo que propongo esta tarde es salir de ese marco hermenéutico, salir de la tradición occidental y trabajar con otras categorías que son las propias de la estética japonesa. Propongo desplazar además el interés de la obra a el acto, la acción creadora. Propongo, por tanto, centrarnos más bien en la experiencia de creación. La experiencia de creación de las obras y de la recepción. Por tanto, en vez de trabajar desde la obra como objeto, mi idea es, y aquí verán un poco la estructura de la conferencia de hoy, mi idea es partir de esta reflexión que divide las visiones entre artísticas y místicas, como comentaba, y desplazar de la obra entendida como objeto de interpretación, como objeto fruto de esta experiencia, desplazar el interés hacia el evento, ¿no? El acto creador. Y como después veremos, esto es algo que marca de alguna forma la comprensión estética japonesa. Es la idea de, en lugar de ver las obras como meramente objetos, ponen el foco, ponen el acento en el evento. En japonés, mono sería el objeto, koto es la acción. Y es, digo, una categoría casi hermenéutica propiamente japonesa, porque tradicionalmente el pensamiento japonés no pregunta tanto por el qué es algo, por una definición de qué son las cosas, la definición pues típicamente socrática, ¿no? Qué es el bien, qué es la justicia, qué es la belleza. Y en cambio lo que plantean siempre es el cómo, cómo se produce lo bueno, cómo se produce lo justo, cómo se produce lo bello. Es una forma de aproximarse a la realidad muy basada en la acción, muy basada en la práctica. Y esta es, pues, por tanto, el marco, ¿no? Ese sería más bien el marco hermenéutico desde el que me gustaría partir. Por tanto, si comprendemos la obra no tanto como un fruto, un resultado, sino como parte de todo un proceso, entonces veremos que ahí concurre toda una serie de circunstancias que la hacen posible. Entonces, esta idea en términos del filósofo japonés Ueda Shizutero es la idea de que la significación parte de una apertura infinita y nunca se agota en ninguna de sus manifestaciones, sino que acontece continuamente y siempre está abierta a nuevas posibilidades de interpretación. Pues este sería el primer punto, ¿no? Una introducción que es la que acabo de hacer. Nos aproximaríamos a la estética japonesa, sobre todo de influencia zen, y finalmente pues unas conclusiones o por lo menos unas consideraciones finales, ¿no? Esta sería la estructura de la charla. Vale, la introducción que parte ahora sí del mono, de la cosa, nos desplaza hacia el evento, y donde en la imagen pueden ver cómo la obra en sí, en este caso, es algo tan vivo como la propia naturaleza, ¿no? Y por tanto quería jugar con esta idea del objeto, que en este caso es un proceso, ¿no? Vale. Categorías de estética japonesa para introducir el tema. Y es que la estética en la tradición occidental también es una disciplina moderna. Nace, ¿no?, con Kant, a partir de la reflexión de Kant, Baumgarten, todos estos teóricos de la belleza. Pero la tradición occidental tiene discursos y por lo menos desde Platón encontramos muchas reflexiones de naturaleza estética. Lo mismo sucede en el contexto de Japón. En Japón, estética es una palabra que se acuña, un neologismo que aparece en la modernidad. La modernidad en Japón se suele situar
en el llamado periodo Meiji, ¿no? 1868-1912. Sería lo que coincide después de prácticamente 2 siglos y medio de aislamiento, el periodo Edo Tokugawa, que culmina pues, con la apertura a Occidente de las fronteras, que han estado unos 2 siglos y medio cerradas prácticamente a la influencia exterior, y en esta apertura de fronteras pues, se marca también una restauración del poder al emperador y todo lo que es el inicio de lo que se ha denominado una modernidad. Por tanto, es en ese periodo de apertura, de cambio, de transformación, en el que se ve la necesidad, o los intelectuales japoneses ven la necesidad de forjar nuevas palabras para nombrar nuevas disciplinas, nuevos campos de saber, nuevas realidades que han importado de Occidente. Y es en ese contexto en el que nace el estudio propiamente de la estética como disciplina filosófica. Y para ello buscan una palabra que indique el estudio del arte, de la percepción y de la belleza. Y esa palabra es la primera que está aquí en la lista, Bigaku, que el primer sinograma, el primer kanji es belleza y el segundo el estudio de lo bello sería literalmente, ¿no? El que compone este neologismo. Por tanto, es a finales del siglo XIX que encontramos en Japón el origen de la estética y aún así, igual que en Occidente, si nos remontamos pues, a Platón, también aquí hay textos, hay tratados de poética, hay tratados de estética donde se elaboran y se describe pues el arte de la pintura o de la poesía, tanto en la tradición japonesa premoderna como en la tradición china, que es de la que bebe una fuente cultural principal del Japón premoderno. Por tanto, siempre hay discursos acerca del arte, se puede decir, pero no es hasta la modernidad cuando hay un estudio científico, académico de la estética. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque no podemos olvidar este esfuerzo de traducción del léxico filosófico que marca a los intelectuales Meiji. Es en este esfuerzo de traducción e interpretación donde tiene lugar un ejercicio muy interesante a nivel especular, porque al utilizar categorías ajenas, la mayoría son categorías, como decía, importadas, al mismo tiempo estas categorías no se acaban de ajustar o se tienen que confrontar y medir con las categorías propias. De forma que tenemos un diálogo interesante entre la tradición y la modernidad, pero al mismo tiempo se está forjando una imagen, o los intelectuales japoneses del momento forjan una imagen de sí mismos, ¿no? Donde su propia identidad de alguna forma está en cuestión. Al tiempo que importan categorías occidentales, van configurándose una imagen propia, una imagen que construyen con términos prestados, ¿no? Con términos importados. Y en cierto sentido, por tanto, esta imagen que se construye es especular. Y es importante tener esto en cuenta porque Occidente no deja de ser el filtro intelectual y lingüístico a través del cual piensan su propia tradición. Y cuando desde Occidente también interpretamos la estética japonesa, estamos continuando este ejercicio de traducción, de traslación, ¿no? De las propias categorías a una realidad ajena. Pero ya nace así la estética en Japón, ¿no? Conviene tener en cuenta que es siempre esta doble interpretación. Antes de la modernidad, de este encuentro con el léxico filosófico occidental, se empleaba con frecuencia para hablar de arte la segunda palabra, que está aquí en la diapositiva, que es geijutsu. Geijutsu es una palabra muy interesante porque el gei es lo que se refiere, pues, prácticamente lo que indica una capacidad, una habilidad, una manera de hacer, pero el jutsu, el segundo kanji, tiene que ver con la técnica, o sobre todo tiene un carácter, se puede decir, instrumental. Por tanto, geijutsu indica esta capacidad o habilidad para el arte, que sería más bien lo que connota esta palabra. Una habilidad que, tradicionalmente podíamos asociar a la artesanía, quizás, ¿no? O al saber hacer, al oficio. Geijutsu indicaría ese tipo de práctica. Pero hay otra palabra que también se empleaba tradicionalmente, que es la tercera, que está aquí en esta lista, que es geido.
Y de nuevo encontramos el gei, este kanji, este sinograma relacionado con las artes, y el do, a lo mejor para muchos es un término, un sinograma desconocido, pero para otros quizás lo han visto alguna vez, es en chino el tao. Entonces este do en japonés, pronunciado según la fonética japonesa, es do, pero en chino es tao. Y indica la vía, el camino. Es la noción central, bueno, recorre todo el pensamiento clásico chino, pero la que da nombre al taoísmo, la escuela del Tao. Y este Tao es un nombre común en chino, es un camino, una vía que se recorre, un curso. En la traducción del Tao Te Ching de Ana Helen Suárez en Siruela, ella traduce por curso, el curso que se recorre. Pues es este kanji, este sinograma del do, el que se relaciona con el arte. Entonces aquí lo que encontramos es una noción de arte vía o de vía del arte, según cómo coloquemos, genitivo o objetivo, ¿no? la vinculación entre los dos caracteres. Por tanto, en este compuesto de Geido, que expresa también la noción de arte como actividad humana, aquí se reúne, y esto creo que es la idea central, ¿no? Lo interesante de este concepto, se reúne tanto la vía estética como la vía ética, porque este camino que se recorre es un camino de transformación. En el mismo concepto, por tanto, se vinculan estos dos aspectos que caracterizaban la práctica artística, no meramente la habilidad técnica del oficio, sino el arte entendido como una vía de transformación espiritual, si se puede decir así. Por tanto, las artes junto a esta vía indican el sendero, el camino que uno recorre, por el que uno se mueve, y por extensión el itinerario o proceso físico que deviene interior y que se traduce en un comportamiento, en una acción, en una ética. Por tanto, mientras que jutsu es una habilidad técnica, el do no indica meramente pericia, sino un comportamiento ético o espiritual. La transformación de la persona en su sentido integral, en el sentido psicofísico. Lo que se transforma es toda la personalidad a través de una ejercitación, a través de un ejercicio. Ha sido en cualquier disciplina, porque todas estas disciplinas, y aquí he puesto pues toda una serie de ejemplos, son el modelo que se sigue aquí la primera palabra que hay siguiendo a Geido es Shinto, la religión autóctona, ¿no? La tradición shintoísta, es la vía de los kami. Luego está el Budo, que es la vía del Buda. Por tanto, el modelo es espiritual, el modelo es el de la religiosidad que se practica pues, tanto en los santuarios shinto como en los templos y monasterios budistas cuando se introduce el budismo, ¿no? A partir del siglo V-VI. El modelo es, por tanto, religioso-espiritual, pero las artes, que también son do, son artes que siguen esta vía, este sendero. Aquí tenemos Shodo, la vía de la caligrafía, el Sa-do, la vía del té, de la ceremonia del té, el Ka-do, la vía de las flores, el Ikebana, o el arreglo floral, el Budo, que es un término genérico para las artes marciales, que también son vías de transformación, y Kendo, la vía de la espada. Esos son algunos ejemplos, pero todas estas artes, que comprenden artes que nosotros no consideraríamos bellas artes o que tradicionalmente aquí no se considerarían artes, sí lo eran en el Japón tradicional premoderno. Por tanto, es interesante recordar. A ver, es que se me va. Si me muevo, se me va la voz del micrófono. Pues es interesante recordar que en estos orígenes premodernos, de los discursos sobre arte, cuando se habla de gei, ese término, este sinograma, no se aplica tradicionalmente a la caligrafía ni tampoco a la pintura, que pintura y caligrafía o pintura y escritura son dos artes muy vinculados en la antigua China y antiguo Japón, sino que este gei, sobre todo en el contexto chino, se aplica a las 6 actividades que se considera que todo
sobre todo hombre, ¿no? Pero todo ser humano, si quiere perfeccionarse y cultivarse, tiene que practicar. Estas 6 artes son los ritos, la música, la escritura, la equitación, el tiro con arco o la aritmética. El cultivo de estas artes perfecciona al ser humano y por tanto lo educa. Este es un ideal, el modelo ideal confuciano. Pues bien, la literatura, la poesía o la pintura existían, pero no se consideraban parte de estas artes del cultivo interior. No tenían ese estatus en la antigua China, ese estatus de arte. Por eso no encontramos tratados sobre poesía, caligrafía o pintura anteriores a la dinastía Han. Pero en cambio con el tiempo sí, ¿no? Con el tiempo acabaron siendo 2, ¿no? Acabaron siendo vías, sobre todo en Japón. Y es interesante también señalar, y por eso he puesto aquí al lado de la palabra de Geido, etimológicamente, la etimología en los sinogramas, en los caracteres japoneses, es muy visible porque ves los radicales que componen la palabra. Y en este caso, en el gei, hay como radical el componente de hierba. Son como si dijéramos briznas de hierba que indican, en cierto sentido, o recuerdan, evocan el plantar, el cultivar. Y en ese sentido se puede establecer una relación con el colere latino, ¿no? Que está detrás de la idea de cultura, aquello que se cultiva de nuevo, ¿no? El culto, la etimología que también une la cultura a lo religioso, pero también el culto de cultivar. Pues de alguna forma esto también está detrás de la idea del arte, que como las plantas, la hierba, pues es algo que tiene que ver con la naturaleza, pero con el cultivo. De ahí de nuevo la asociación entre el modelo ideal confuciano y entre la idea de que el arte es una vía y un camino a recorrer. De nuevo se desarrolla el vínculo del arte con el cultivo de sí. Acaba adquiriendo el sentido de que uno se autoperfecciona, se autocultiva. Se autocultiva no en el sentido de que desarrolla una dimensión psicológica de la personalidad. Aquí lo que se desarrolla, y esto lo dejan muy claro los tratados de pintura, es un sí mismo, un yo verdadero, se puede decir, pero sin forma. No se trata de adquirir una forma, sino al contrario, de conectar armónicamente el individuo con la totalidad de la que uno es parte. Por tanto, este individuo no se puede pensar como separado y la vía del cultivo, por tanto, no es la vía que te conduce a la personalidad, a la individualidad en ese sentido, sino que es la vía de transformación que te conduce a la unidad con la totalidad del cosmos. Por eso, en esos tratados artísticos, donde se empieza a pensar acerca de este modelo de arte, no se atribuye al artista independencia ni autonomía creativa, porque esta vía que se recorre es la de la pérdida del yo, no la de la ganancia de una personalidad propia. Por eso en la tradición japonesa la atención se centra siempre en estos tratados de estética, en estos textos, se centra siempre en el quehacer artístico, en una conexión muy estrecha con la transformación que la práctica, la ejercitación, ¿no? la praxis, opera en el artista. El arte se piensa pues como actividad y cultivo personal, como una especie de ascesis. Para las artes vía, estas Geido, el modelo de referencia es la vía del Buda, es claramente el budismo. La práctica constante, pues, en búsqueda de una perfección. La última palabra de este marco conceptual es Bijutsu, que esta ya es otra palabra moderna, de nuevo compuesta por la idea de la belleza, y luego Jutsu, que es la técnica, y aquí esta palabra hace referencia a las bellas artes. Y aquí ya estamos en el contexto de nuevo moderno, en el que se va perdiendo el vínculo con las artes vía, que se siguen cultivando, pero de una forma, pues ya con la conciencia de que es algo tradicional, y en cambio se establece toda una nueva categoría de lo que son las artes, ¿no? Y se deja fuera pues la vía de los perfumes o la equitación o las artes marciales para copiar el marco de referencia occidental de lo que son las bellas artes, ¿no? Por tanto, este sería un poco el vocabulario de la estética japonesa.
Pero nos interesa el modelo del arte vía porque es el que encontraremos más, donde encontramos más claramente ese vínculo del que partía entre arte y espiritualidad, o cuando hablábamos al principio de visiones artísticas o místicas, ¿no? Donde podemos explorar mejor ese cruce entre la dimensión puramente artística y la espiritual. Esta práctica constante en búsqueda de la percepción, y aquí he puesto algunas imágenes con ejemplos, la vemos, es en la práctica de la caligrafía, en la práctica, en esta imagen de la ceremonia del té, y he buscado ejemplos concretos o imágenes en las que vemos la acción, en las que vemos el proceso, porque no hablamos, como decía al principio, tanto de una obra, objeto acabada, sino de un acto creador que es parte de un proceso. Y nos interesa tanto cómo se llega ahí como la ejercitación de la propia actividad. Por eso la imagen donde el calígrafo, el pintor, está pues, ejecutando el gesto, al que precede toda una preparación psicofísica de relajación, pero también de trabajo con la tinta, con la barra de tinta, con el agua, con el pincel, la preparación del papel. Todo eso forma parte de este proceso. Este es un ejemplo, ¿no? De la vía de la caligrafía, la vía de la ceremonia del té, que en sí misma es una actividad de beber un té, pero para beber una taza de té todo implica también un proceso de preparación muy ritualizado. La otra arte que he mencionado antes, el ikebana o kado, porque es la vía de las flores, y una pequeña flor colocada, pues como se ve en esta imagen, en un tokonoma dentro de una sala, una cabaña para el té, pues es también un motivo floral que indica la estación, pero que remite o tiene que evocar a los que participen de esa ceremonia pues toda una serie de connotaciones que la pintura complementa, que suele colocarse también en el tokonoma, una caligrafía o una pintura. Por tanto, estas artes en realidad tampoco son artes aisladas, se suele cultivar una de ellas de una forma más asidua, pero todas están vinculadas entre sí. Y de alguna forma es sobre todo en la ceremonia del té donde casi todas participan, ¿no? De un modo u otro. Aquí hay pintura y caligrafía, pero también hay el arreglo floral. De nuevo he buscado una imagen donde se viera una acción, ¿no? En este caso es una clase. El cultivo del jardín, ¿no? El arte de la composición de jardines, porque se componen igual que poemas, ¿no? En el vocabulario japonés. No es solo pensarlo, idearlo, sino que también requiere, sobre todo en este caso del jardín seco, pues una práctica diaria de rastrillar el jardín y de dejarlo pues intacto, ¿no? Como ha sido pensado. Por tanto, la obra de arte en sí es un quehacer más que una obra, es un obrar, es un verbo más que un nombre, es de nuevo una práctica. El arreglo del bonsái o incluso el suiseki, que tiene que ver con los minerales y con las rocas, la contemplación y la elección. Estas no son tradicionalmente vías, pero sí que de nuevo implican una disciplina, ¿no? Y también implican un cuidado, el cuidado pues, del árbol para que crezca de una determinada manera, y eso implica pues, una ejercitación de nuevo constante. Estos son otros ejemplos. El kyudo, el tiro con arco, ¿no? Que es un arte pues, también tradicionalmente parte de estas artes vía, o el aikido, que sería un ejemplo de arte marcial, ¿no? Que llega pues, hasta nuestros días y que ya nace, aunque sea una arte moderna, con ese espíritu o vinculada al espíritu de las artes marciales entendidas como arte vía. Vale, estas son los ejemplos que quería poner de esta concepción del arte vía. Vamos a explorar ahora este camino de perfeccionamiento por parte de que recorre la vía, que comporta una analogía claramente con la idea de refinar el propio espíritu y que acontece mediante la interiorización de esa gestualización
operada de manera continua. Es importante, como decía al principio, no tanto el qué, sino el cómo se hace, y por tanto ritualizar estos gestos es perfeccionar la forma, y su eficacia simboliza la perfección interior que se ha alcanzado en este proceso. La creación artística, por tanto, es la manifestación concreta de una madurez espiritual que se ha alcanzado. Y por tanto, estas disciplinas están en consonancia claramente con el modelo del budismo Zen. El Zen, pues, es una escuela nacida en China dentro del budismo y que cuando se implanta en Japón, pues lo hace con mucho éxito y casi desde el principio muy vinculada al mundo de las artes. Por eso el carácter meditativo que adquieren estas prácticas artísticas pues entroncan muy claramente con la cultura japonesa tradicional, donde el Zen pues ha ocupado un papel muy destacado. En estos casos, tanto en la práctica de la meditación Zen como en el cultivo de las artes, no hay una contraposición ni una escisión clara de planos, o sea, no se excluye, sino que se complementa mutuamente lo material y lo espiritual. Lo físico y tangible no está reñido con lo espiritual. Al contrario, ¿no? Esto ya se ve en la tradición shintoísta, pero de nuevo lo enfatiza el budismo zen. Por tanto, cuando se trabaja sobre un aspecto, se influye en el otro y viceversa. Si se empeora en la técnica, en la ejercitación, en el aspecto físico-material, se empeora también espiritualmente. Y al revés, ¿no? Si se mejora en un aspecto, se mejora en el otro, porque son siempre complementarios. Se puede decir, por tanto, que la forma no es un mero instrumento de expresión, sino que el propio arte es forma y cuerpo material de una experiencia a la vez estética y religiosa. Esta relación estrecha entre arte y espiritualidad, entre experiencia artística y vida cotidiana, porque no deja de ser algo que se practica a diario en la propia vida cotidiana, es justamente el centro de la disciplina Zen. Como escuela destacada del budismo japonés, conformó la sensibilidad e influyó mucho en la cultura de la época Muromachi, estamos entre el siglo XIV y XVI, pero no solo. En adelante no se puede entender prácticamente la cultura japonesa sin este espacio que permitió de alguna forma organizar, sistematizar y desarrollar en una dirección concreta estas disciplinas que ya se habían formado antes, pero que el Zen contribuyó a enfatizar. Les dio un aire nuevo. Gracias al encuentro con la espiritualidad Zen, de alguna forma, estas disciplinas se renovaron. Por tanto, no es que nazcan con el budismo Zen, sino que se desarrollan en paralelo, y el Zen sí que las renueva y las realza. El Zen se estructuró, sobre todo en este periodo, en dos direcciones. Por un lado, claramente estética, y por otro lado, en la dirección ascético-espiritual o ética. Y hizo que convergieran. La pintura en tinta china, por ejemplo, el Suibokuga, ¿no? Es un tipo de arte que se ha identificado muy claramente con el Zen. No es que nazca con el Zen, pero llegan prácticamente a fusionarse. Se acaba gradualmente identificando con él. Y lo mismo sucede con la ceremonia del té. También es previa, pero acaban fundiéndose, ¿no? O fusionándose, porque se identifican claramente con los principios del Zen. En cierto modo, los maestros mismos, ¿no? Los maestros Zen se sirvieron de las artes para transmitir ideas que de otra forma no habrían podido expresar o no habrían sabido hacerlo de una forma tan concreta. Pero no inventaron formas nuevas, sino que utilizaron y adaptaron aquellas ya existentes a sus propios postulados Zen, a sus propias enseñanzas. Es cierto que en muchos sentidos el arte japonés representa una especie, podríamos decir, de introducción visual al mundo del Zen, porque se da de alguna forma una expresión de una experiencia que prácticamente se puede considerar equivalente al despertar en el Zen, esta experiencia de Satori, que a veces se ha traducido por iluminación. Se estableció este vínculo sobre todo en parte por los escritos del gran divulgador del Zen en Occidente, que fue Daisetsu Suzuki, donde él claramente vinculaba la experiencia del despertar del budismo con la experiencia
del arte, de la cultura japonesa. Ciertamente esta experiencia de despertar es un modo de comprensión de la verdadera realidad, de las cosas, que no expresa otra cosa sino la unidad de ese sí mismo, de ese yo sin forma, con el mundo. Por tanto, una unidad entre lo relativo y lo absoluto, o entre el mundo fenoménico y el vacío, ¿no? La vacuidad. Pero sería reduccionista ascribir toda experiencia artística japonesa al Zen, porque sería pues, injusto con otro tipo de escuelas budistas que también han influido en las artes, por ejemplo el budismo Shingon, el budismo esotérico y el budismo de la tierra pura y tantas otras, pero también sería quizás reduccionista e injusto pensar que toda la estética japonesa pues, bebe únicamente de estos valores Zen. Pero sí que es la corriente espiritual, podría decirse, que más ha inspirado y más ha dado forma a esta estética que hemos descrito, ¿no? Esta estética japonesa con estos valores. La aportación del Zen ha sido crucial, por lo menos en el sentido de elevar disciplinas que aparentemente pues son o eran consideradas minoritarias a un sentido artístico, ¿no? Por ejemplo, pues en la alta esfera cultural, algo tan cotidiano, tan banal como decía antes, la ceremonia del té, ha sido elevada a un arte. O la propia cerámica, ¿no? El hecho de que la cerámica, sobre todo la raku, ¿no? Que es un tipo de alfarería, ¿no? Tradicional, pues que es originalmente muy humilde, no es otra cosa que un recipiente para beber, se ha convertido, se ha elevado a arte en toda su simplicidad, ¿no? Y con toda su técnica, pues, que implica pues, un tipo de arte que llamaríamos o definiríamos más como artesanía. Lo mismo que decía antes respecto al bonsai o a las artes marciales. Todos estos procesos, por mediación del Zen, sufrieron una transvaloración ética porque se convirtieron en medios, en canales pues para el cultivo espiritual y no para lo que en principio podían haber sido pensadas. O actividades, como decía, meramente de la vida cotidiana, o en el caso de las artes marciales, por ejemplo, su finalidad pues era marcial, ¿no? Era justamente disciplinas pensadas para la guerra. Justamente en el momento en que ya no hay esta necesidad, se transforman claramente en estas vías espirituales, de ahí lo de la transvaloración ética. La huella del Zen sí que está bastante clara si se tiene en cuenta pues, todo el arte de Asia Oriental. No se puede entender como un proceso de una subjetividad fuerte o de una creatividad personal o individual, sino que donde se percibe más la huella del Zen es precisamente en que tradicionalmente en el arte de Asia Oriental se valora esta creatividad artística como evento gratuito, como evento que acontece casi de forma espontánea, como algo que tiene lugar cuando la mente se libera y no, como decía, como producto de un esfuerzo con un objetivo y para afirmar una subjetividad individual. El Zen, por tanto, ha contribuido justamente con estos tres valores, si se puede llamar así, o por lo menos tres nociones o conceptos, que todos ellos empiezan con la negación mu, que es un sinograma que significa eso, negación, no, o significa nada. Entonces, el mu-ga es el no yo o el no ego. Mu-shotoku es no objetivo o sin finalidad, sin propósito. Mu-shin, el shin, el segundo kanji, es corazón y mente. El kokoro es una palabra que significa a la vez la sede de los afectos y las emociones, pero también de las ideas. Entonces, sin mente o no mente, que es como se suele traducir esta palabra, indica algo pues, espontáneo, automático, sin pensar. Pero no porque sea no premeditado o puramente accidental, sino porque la mente se ha dejado de controlar para que pueda emerger y aflorar la acción misma, ¿no? Sin el control, sin el propósito del Mushotoku, sin el ego que interfiera en ese tipo de acción.
Por tanto, donde vemos más específicamente la huella del Zen en este tipo de comprensión y práctica artística es donde entra en juego una manera de entender el arte como una práctica que tiene que surgir de una manera aparentemente espontánea de la propia ejercitación, de la propia actividad, ¿no? Donde no tiene que haber residuo de intención, de propósito o de control del ego, ¿no? de propósito egocéntrico, por así decir. El Zen contribuye, pues, a añadir este aspecto específico al arte japonés, donde favorece la puesta en práctica, la acción del vacío, porque es un vacío de deseo, de finalidad, de intención, es un vacío de ego. El Muga, este no yo, pues es una adaptación japonesa de la noción sánscrita de Anatman, que es la idea contraria a la concepción hindú del Atman, ¿no? De ese sí mismo e inmortal que habita en cada uno de nosotros. El Buda, como es sabido, no niega el Atman, pero sí que pone en tela de juicio que haya experiencia de ese Atman. Dice, no hay experiencia de una inmortalidad del alma o algo parecido. Y por tanto, la doctrina de Anatman, que nace pues, ya en la propia India, se atribuye en la época de la enseñanza del magisterio del Buda, pero después se desarrollan las diferentes escuelas budistas y llega, por tanto, hasta el Zen, al Japón, desarrollan esta idea de Anatman como una doctrina de 5 agregados que permanecen unidos para formar la personalidad y que se disuelven con la muerte. Hay debates entre las escuelas sobre cómo entender Anatman, pero la idea de fondo es siempre que la personalidad, lo que configura la personalidad, en el fondo está vacía de sustancia, vacía de una esencia, vacía de una naturaleza propia, dirá Nagarjuna, gran pensador budista en la India. Por tanto, este Muga es una traducción de esa noción de Anatman. Si no hay un ego y si no hay, por tanto, una sustancia o una esencia en la personalidad, no tiene sentido atribuir una finalidad a nuestras acciones para alimentar esa esencia o esa egoidad, ¿no? Para alimentar el deseo o la voluntad, que no es sino transitorio. Por eso, la ausencia de ego es una característica necesaria en este contexto, en esta estética, para que se produzca la obra perfecta, sin ninguna intromisión de la subjetividad, sin que interfiera el propio deseo o voluntad. Son considerados obstáculos. Este concepto de no yo o no ego está muy vinculado con el de la no mente, porque de nuevo es la no interferencia. O sea, este no, esta nada, juega un papel no tan negativo como no viene tanto a negar o rechazar, sino a denotar la ausencia de interferencia, que es lo mismo que la liberación, ¿no? O la ausencia de ego es lo mismo que la libertad de que espontáneamente surja la acción sin un agente. Por tanto, no se tiene que interpretar en términos meramente negativos, sino como la posibilidad de ser. Esta idea, tanto del no ego como de la no mente o del no propósito, la no finalidad, han jugado un papel formativo muy importante en la historia cultural, tanto de China, sobre todo por influencia taoísta, como en Japón. En Japón, pues las principales corrientes que se han desarrollado aquí. Sí. Ay, perdón. Aquí. Es que no estoy viendo lo mismo aquí y me estoy haciendo un poco de lío. En el budismo que llega a Japón y después voy a la influencia del taoísmo, confluye esta idea que encontramos en un sutra como el Sutra del Corazón, en esta expresión, donde se dice que la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. Por tanto, converge esta idea donde el vacío, que es esta sunyata en sánscrito, es el origen o la condición de posibilidad de la forma, de toda forma, para que se manifieste, de todo fenómeno. Aquí forma es sinónimo de fenómeno, rupa en sánscrito. Pues esta idea
típicamente budista del budismo mahayana, que desarrolla ese concepto del anatman y la idea de la relacionalidad, el origen interdependiente de todo lo que existe. Si no hay una esencia, si no hay una sustancia y todo está vacío de naturaleza propia, lo que sí afirma el budismo es que todo está interconectado e interrelacionado, porque viene a ser por una serie de causas, ¿no? y de condicionamientos. Por tanto, vacuidad es igual a relacionalidad, ¿no? A la relación entre todo lo existente. Y esto es lo que afirma, ¿no? El Sutra del Corazón. El ser, la forma, el fenómeno es contingente, es cambiante, está destinado a perecer porque es impermanente. Pero la vacuidad, el vacío es forma, es la posibilidad de la novedad, de la creatividad, de que cada forma pueda ser única e irrepetible y de que a cada momento el fenómeno esté aconteciendo, o los fenómenos, el conjunto de los fenómenos. Esta idea típicamente budista mahayana, que es la que hereda el Zen, en su paso por China, ¿no? El budismo indio al pasar por China, se amalgama con la enseñanza taoísta, donde también aparece la concepción de la complementariedad de el ser y la nada, o el ser y el no ser, y ambas cosas confluyen en el budismo zen. En este pasaje del Tao Te Ching, del libro del curso de la virtud, un clásico, ¿no? del llamado pensamiento taoísta, ya vemos como hay una imagen muy dinámica del universo, de los opuestos complementarios, ¿no? que se copertenecen, y donde se habla de un proceso cosmogónico o cosmológico que a la vez es un proceso pues del que también bebe el arte, ¿no? Pues lo que es creativo. En el pasaje se dice el retorno es el movimiento del curso, del Tao. La debilidad es la eficacia del curso, la eficacia es la virtud. Al Tao, que es inefable, no lo comprendemos, no lo conocemos, pero lo vemos en sus efectos, ¿no? Y es siempre algo pues, recurrente. Bajo el cielo, todos los seres surgen del ser, aunque aquí es la traducción dice el ser, pero es un concepto que no existe en el vocabulario chino clásico. Aquí el kanji es el que se puede traducir mejor por haber, estar ahí. No es el ser, sino aquello que está ahí. O sea, lo que hay. Bajo el cielo todos los seres surgen del ser, o están ahí, se manifiestan, son fenómenos. El ser surge de la nada. Y aquí pues es otra vez este kanji de mu, ¿no? O wu en chino, que es pues como la condición de posibilidad del fenómeno para que se manifieste. O sea, se hace de alguna forma la fusión, ¿no? entre la enseñanza budista del no yo o la ausencia de una esencia permanente junto a la relacionalidad e interdependencia de todos los fenómenos que enseña el budismo, junto a la idea del cambio tan típicamente presente en el pensamiento clásico chino, junto a la concepción taoísta, pues de que el vacío, la nada, también tiene un papel porque está situado por encima del ser, ¿no? Más allá del ser. Estas dos enseñanzas pues son las que de alguna forma confluyen en el Zen. Y paso, por tanto, a entrar directamente en las categorías estéticas que definen esta concepción o esta cosmovisión que encontramos común, ¿no? al Zen y a las artes. En la tradición estética Zen, como decía, ese estado de no mente, de no interferir, de liberar para hacer posible que la acción acontezca, en esta tradición estética de la no mente, la idea de no controlar o no tener un propósito, no aspirar a una afirmación, ¿no? de la personalidad, ha acabado designando pues, una especie de actitud contemplativa, de calma, de quietud, de distanciamiento incluso espiritual, a través del cual se manifiesta esta dialéctica entre la vacuidad y los fenómenos, ¿no? Es como un estado de apertura justamente para ver la relacionalidad fenoménica y la vinculación entre todo lo existente. Por tanto, trascendido el ego, trascendido todo deseo, voluntad de propósito, es
lo que hace posible que cada forma, que cada ser se pueda manifestar tal como es, ¿no? Y por tanto que el artista, desprendido de su propio ego, pueda evocar o pueda contemplar las cosas tal como son, ¿no? Y por eso esta ausencia, ¿no?, de ego, de sujeto que vemos, por ejemplo, en la poesía, ¿no?, haiku. En la experiencia estética de categorías como la de Jürgen, que está aquí escrita, la belleza entendida como un misterio insondable, o el sentimiento de la transitoriedad del pathos de las cosas. Todas estas dimensiones que añade el budismo a las artes japonesas, esta profunda sensibilidad surge de esta no mente. Pero si hay una serie de características que las haya sistematizado, toda esta concepción estética y religiosa, es la clasificación que hizo Hisamatsu Shinichi, un filósofo japonés del siglo XX, que era discípulo de Nishida Kitaro, filósofo considerado fundador de la escuela de Kioto. Y Hisamatsu él era un maestro laico de Zen y al mismo tiempo filósofo, y publicó un libro llamado El Zen y las Bellas Artes, que se tradujo al inglés en 1971 y en el que él hablaba de 7 categorías que describían el arte Zen. Desde entonces son las categorías más repetidas, más utilizadas para describir cómo es este tipo de arte. Y que en el fondo, más allá del ámbito del arte Zen, pues caracteriza buena parte de la estética japonesa. Estos 7 rasgos esenciales serían los que vemos aquí en la pantalla: la asimetría, la sobriedad, la austera dignidad, la naturalidad, la misteriosa profundidad, la libertad o no apego y la quietud. Son todo pues maneras de traducir estas expresiones que indican esos 3 conceptos de antes, ¿no? El no yo o no ego, el no propósito o no intención, o la no mente, ¿no? El dejar de controlar, ¿no?, de ejercer control y imponer nuestra voluntad sobre la realidad para, en cambio, dejar que la realidad se manifieste, ¿no?, se muestre tal como es. Esta primera característica de la asimetría, por ejemplo, indica justamente el hecho de que el arte, cuando se expresa mejor, es cuando es libre, y es más eficaz justamente cuanto menos encorsetado o menos pautado sea, ¿no?, donde no exista un ritmo puramente regular, monótono, simétrico, sino cuando las partes, en lugar de responder a un patrón, pues puedan mostrarse en su propia simetría. Aquello sincopado o fragmentado, disruptivo, en la estética tradicional japonesa es considerado un valor, mucho más que lo canónico. Esto disruptivo, fragmentado, incluso sincopado, expresa un tipo de belleza considerada sobria, pero es bella porque es sobria. Por tanto, justamente esta sobriedad típica que atribuimos al arte Zen es fruto de la falta de afectación, de artificiosidad, ¿no?, aquello que niega todo lo confuso o abigarrado, caótico o ilimitado, porque se prefiere lo sobrio. Sobrio indica falto de artificio, es falto de elementos accesorios, prolijos. Esto se considera que malogra el conjunto de la composición de la obra artística. Si se combina todo esto con la tercera característica, que es esta especie de dignidad austera, pues se añade además la comprensión del paso del tiempo, porque es considerado un valor que esta pátina que añade el paso del tiempo, esta vetustez o todo lo que indica que hay una austeridad, ¿no?, que viene marcada justamente por una pátina antigua, ¿no?, que recubre lo que ha sido transitado, lo que ha pasado por el tiempo, impide que el objeto de arte en sí pues sea demasiado luminoso o tenga un reflejo algo demasiado límpido, ¿no? Es justamente esta sobriedad o esta dignidad austera, esta especie como de modestia, ¿no?, lo que se valora. Una sola imagen, un solo gesto, una sola flor. Ahí en el detalle, ¿no?, es donde está todo el mundo, todo el cosmos, ¿no? Lo que decía el poema de William Blake, ¿no?, en la palma de mi mano, en un grano de arena.
En una composición floral se ve, ¿no? Una simple hoja, ¿no? O una simple flor, pues ya expresa toda una cosmovisión. En su gravedad, en su austeridad formal, ya da cuenta, ¿no? De todo el conjunto de cosas. La naturalidad, este otro concepto que traduce la palabra shizen. Shizen es una palabra ziran en chino que indica la naturaleza. Y lo que es natural es aquello que es de por sí mismo, que no necesita de otro para ser. Es una causa sui. Es aquello que espontáneamente se da. Esa es la naturaleza. Y por tanto, esto también es un valor en el arte zen. Es aquello que se muestra por sí mismo. Aquello que se da de nuevo porque no es forzado, porque no es afectado, sino que se produce sin ningún afán de mostrar o de ser llamativo. Es obra de esta no mente, es obra de este no ego. La ausencia, por tanto, de intención. Cuando el artista se sumerge plenamente en su arte, ya es puramente un canal para que el arte se produzca. Crea sin albergar finalidad, sin esfuerzo, pero claro, esto es fruto pues, de una práctica repetida y asidua. Esta concepción también la encontramos en el taoísmo, está muy presente en el Chuang-Tzu, otro texto taoísta. El concepto de Yugen, que está también aquí en la lista, indica esa especie también de opacidad, de misterio, de aquello insondable, que para Hisamatsu no tiene que producir inquietud, sino al contrario, calmar la mente. Aquello misterioso no tiene por qué causarnos ningún temor, sino al contrario, ¿no? Aunque parezca un oxímoron, él habla de una oscuridad luminosa. Este Yugen es aquello indefinido, pero que justamente sugiere, alude y no explica, sino que deja a la imaginación que siga su curso. Esta resonancia infinita que acontece entre la obra y la interioridad del artista también resuena en el espectador que contempla la obra. Se tiene que dejar llevar por esa profundidad insondable. Luego veremos algunas imágenes de pinturas donde esto es muy claro. Esta inagotable riqueza solo puede apreciarse si el propio espectador también está libre de apegos, si también deja de contemplar con una finalidad las cosas, ¿no? Sin que responda a sus propios propósitos. No se puede ignorar pues, las reglas, no se puede ignorar los procedimientos, los métodos, pero la característica siguiente de no aferrarse, de no apego, indica que hay que de alguna forma trascenderlas, ¿no? Tienen que practicar para después poderlas trascender. Por eso todas las características en el fondo una remite a la otra. La de no aferrarse a las cosas, a los límites establecidos, pues de alguna forma deriva de este yugen, de esta profundidad insondable. Y por último, la calma y la quietud profunda que expresa este tipo de arte zen se manifiesta justamente en ese gesto único, ¿no? Que es único e irrepetible, igual que la pintura, no se puede corregir, sino que cada trazo es uno e irrepetible. Nada en la obra debe ser obstaculizado ni debe obstaculizar. No tiene que producir tensión, sino justamente revelar la calma digna del fenómeno manifestado y de todo lo que reside en el fondo de ese fenómeno, la vacuidad y la forma. Los rasgos comentados, pues como decía, unos no están separados de otros, sino que forman un todo, un movimiento orgánico en las artes tradicionales japonesas inspiradas por el Zen. Y claro, Hisamatsu pone en evidencia que la experiencia artística unifica, ¿no?, estos dos aspectos. Quien expresa, el artista, y lo expresado son una y misma cosa. Por eso, como decía al principio, aquí el sujeto y el objeto del arte no pueden separarse. Están vinculados en esta espiritualidad y en esta estética zen. Son una expresión del propio despertar, en el sentido de este sí mismo verdadero que es el yo sin forma, ¿no? Porque remite a su origen, a su raíz, a su vacío. No se trata, por tanto, de afirmar una identidad psicológica, sino de conectar al individuo con su origen sin forma, ¿no?, donde aquello sin forma se manifiesta precisamente por eso en todas las formas. El sí mismo verdadero, ¿no?, este yo sin forma, se expresa
por ejemplo, a través de la pintura o a través de la danza, a través de la música, a través de cualquier expresión artística, pero se expresa en su puro acontecer, de nuevo en forma de evento. No es, por tanto, un simple desinterés, esta ausencia de finalidad zen, sino que es una aspiración a la imparcialidad, ¿no? Es un desinterés libre de preocupaciones, pero que al mismo tiempo es un interés ético o espiritual en la libertad sin restricciones practicada en la vida cotidiana, como algo espontáneo, como un juego. De alguna forma tiene un aspecto, un componente lúdico, que también caracteriza buena parte del arte zen. El desinterés, en ese sentido de imparcialidad, porque todo fenómeno pues, merece el mismo respeto o dignidad, aunque sea menor, ¿no? Aparentemente. El desinterés y el desapego, que atestiguan esta superación de la forma, es para poder acceder a ese ámbito sin forma, para poder acceder al fondo de los fenómenos, al vacío, ¿no? Que es el que se concreta en las formas. En estas imágenes que vamos a ver ahora se trata de expresar, ¿no? Justamente a través pues, de la arquitectura, a través de la pintura, esta dialéctica vacío y forma, lo lleno y lo vacío, ¿no? Lo que se muestra y lo que permanece sin mostrarse, el fondo y la figura. Como decía, no todo el arte japonés es arte zen. Esto es el Palacio Imperial, ¿no? en el centro de Kioto. No es una obra de arte zen, pero expresa de alguna forma mantener oculto en su sobriedad, en su dignidad. No es un palacio ostentoso, no es una concepción arquitectónica pensada para perdurar, sino que los materiales son todos pues, perecibles, ¿no? O caducos. Lo que es importante queda oculto a la vista. Hay también toda esta dialéctica entre la gravilla, que hay que caminar esta especie de vacío hasta llegar a la forma que se manifiesta. O sea, de alguna forma, tanto en la arquitectura tradicional japonesa como en otras obras de arte, no necesariamente obras pues, producidas en monasterios zen, pero tienen de alguna forma estas características. En este ejemplo, en la vida de Katsura, por ejemplo, se puede apreciar de nuevo como una vía imperial, pues donde está el arte es en la relación de los elementos, es en las formas, es en el jardín, en la composición de las rocas, de la cascada, del lago que se ha creado, en el entorno, el fondo que forma parte del propio paisaje, del propio jardín. Y la construcción es menor, ¿no? Es casi una cabaña. Es cierto que la vida de Katsura pues, representa pues, muchos valores influidos o inspirados en las construcciones rurales, pero de alguna forma cada uno de los pabellones, el que ha sido construido para contemplar la luna, el que ha sido construido para contemplar únicamente desde un ángulo o una perspectiva, el pabellón del té, por ejemplo, todo responde a esta lógica donde cada uno de los elementos en relación pues tienen entidad en cuanto que son parte del conjunto y no por sí mismos, ¿no? Como aislados. Entonces, aquí vemos la idea de la relacionalidad, la idea de la austeridad, todas las características, ¿no? que comentaba Hisamatsu, ¿no? Que Hisamatsu identificó. La entrada, ¿no? Esta especie de puertas, ¿no? Que no son puertas herméticas, sino que siempre permiten el paso. Esta idea de la transición entre interior y exterior es otro reflejo de la dialéctica lleno-vacío o vacío y forma, ¿no? Es el permitir la fluidez, el permitir el intercambio, ¿no? Que se produce para que la relacionalidad, ¿no? Que es esta cosmovisión budista donde la vacuidad es forma, pues se haga manifiesta, ¿no? Este sería una simple entrada a un pabellón y este sería el lugar donde hay que esperar, sentarse y contemplar el paisaje antes de acceder a la sala del té. Es importante tener en cuenta todos los pasos para acabar bebiendo un té porque implican que también el que participa de esa arte vía pues tenga la oportunidad de ejercitar esos ejercicios, esa disciplina, ¿no? De desprenderse de su ego, como decíamos antes. El que espera en este banco ha tenido que caminar
y luego tendrá que caminar para acceder a la cabaña por un sendero formado por rocas irregulares, ¿no? Estas piedras, estas losas que están dispuestas de una manera asimétrica, y tendrá que prestar atención a cada uno de los pasos y tendrá que sentarse aquí, contemplar la vista que solo desde ese ángulo podrá ver, ¿no? Es esta idea típicamente zen de que la verdad, ¿no? se acontece aquí y ahora. Por tanto, para ser conscientes del paso del tiempo y del momento que está aquí aconteciendo, cada detalle tiene que ser ejecutado, ¿no? O ha sido pensado para ser ejecutado a la perfección como parte de esta vía, como parte de este camino que va predisponiendo para que la disposición interior, una vez se acceda a la sala del té y se ingiera el té, pues se haya parte de este cultivo, parte de este proceso. Por tanto, no hay aquí nada casual, ¿no? Sino que responde a una ayuda para que el cultivo espiritual sea posible. Y una vez dentro, ¿no?, de esta arquitectura tradicional, de estos pabellones, de nuevo la dialéctica dentro-fuera o interior-exterior, la posibilidad de comunicar, ¿no?, lo natural, evocarlo en el interior, los materiales normalmente se dejan sin trabajar demasiado para que se vean las vetas de la madera, para que se vea lo humilde de los materiales y para que se evoque, ¿no?, esa naturalidad que es la naturaleza en sí misma que hay. Aquí diría fuera, pero el dentro-fuera siempre está en relación, ¿no? Pues los interiores, ¿no?, el diseño, ¿no?, de toda esta arquitectura donde no existen los cierres herméticos, donde se permite que los espacios sean polivalentes y que siempre se deje un espacio para la imaginación, evoca este Jugend, ¿no?, esta categoría estética donde hay como una profundidad o un misterio insondable, pero que queda evocado, ¿no?, que queda insinuado, que nunca es explícito, nunca es llamativo. Otro ejemplo de jardín seco, este es Daisen-in en Kioto, donde de nuevo en un jardín donde prácticamente todo es gravilla o arena, es algo sobrio, es algo mínimo, ¿no? Diríamos soy minimalista, pero es parte de estas características que hemos enumerado, donde pues el poco verde que se insinúa en los árboles es parte también, ¿no?, del jardín, es parte de la experiencia donde la forma queda realzada por la vacuidad de elementos, ¿no?, por el vacío también evocado en la gravilla. El jardín quizás más famoso de todos, ¿no?, el de Ryoanji, donde a modo de koan la disposición de las rocas nunca pueden verse todas a la vez desde ninguno de los puntos de vista en el que uno se sitúe en la baranda del templo, para que la mente, ¿no?, de nuevo pues se vea liberada al dejar de buscar una respuesta o buscar una lógica racional, ¿no?, a esta composición. Queda liberada de propósito, queda liberada también cuando se enfrenta a este tipo de koan o de dilema, de todo intento de ejercer control, ¿no?, sobre la realidad. Siempre queda algo sin comprender, algo sin explicar, evocado puramente, ¿no?, insinuado. Y en las obras pictóricas pues también funciona esta dialéctica vacío y forma a través de la pincelada muy claramente y de cómo la textura pues va siendo más sólida o más líquida, cómo las formas del paisaje, que el paisaje, la palabra viene de agua y montaña, ¿no?, es lo sólido y lo líquido, cómo se van transformando un elemento en otro a través de las brumas, de las nubes. Siempre hay espacios de transición, pero siempre hay relacionalidad, ¿no?, que es lo que se pretende evocar. Y en este tipo de composiciones, en este tipo de paisajes, lo que acontece es anecdótico. La figura humana es mínima, está en la mínima expresión, es parte de todo el conjunto, ¿no?, y es una parte de todo este cosmos del cual es ínfimo, pero es una parte importante, única, siempre repetible, pero no más importante, ¿no? Aquí no hay una visión antropocéntrica. Pues este tipo de composición alude a toda esta transformación, ¿no?, constante de la realidad, de un fenómeno en otro. Dos pinturas más, esta es prácticamente abstracta, ¿no?, y de nuevo aunque detrás hay toda una historia que se explica, que es la llegada de estas naves a la costa
y tiene unas connotaciones en la tradición china y japonesa. No es importante el tema en sí de la pintura, sino el efecto, ¿no?, de resonancia que produce entre el que observa la obra, ¿no?, y cómo esta dialéctica entre la forma de la figura, de la tinta y el fondo blanco, pues se establece, ¿no?, esta comunicación. Y en esta otra prácticamente ya ni se ven las velas del barco, queda insinuado con un simple trazo, porque tanto es parte el silencio de la palabra como aquí en la vacuidad de la forma, ¿no? Es dos caras de una misma moneda, ¿no? Forma parte el fondo de la realidad. Y este tipo de pinturas pues la evocan. Vale, y ya llego a las conclusiones porque quería, pues con estos ejemplos, mostrar, ¿no?, imágenes que dan cuenta, ¿no?, de esta transformación radical del sujeto que pretende la experiencia estética y artística inspirada en el Zen. Pero como decía, para acceder a este ámbito de la no forma, que encuentra su fuente originaria justamente en este sí mismo sin forma, en esta vacuidad o vacío del que es expresión. Para el Zen, la realidad última es esta vacuidad incondicionada, pero es realidad última porque es a la que hay que acceder a través justamente de su manifestación y de su concreción, que son los fenómenos, ¿no? O dicho de otro modo, solo los fenómenos es la verdadera realidad, ¿no? Pero no es la realidad fenoménica la única si excluimos esta vacuidad que la hace posible. La comprensión, por tanto, de la realidad para el Zen no es algo esotérico o elitista o para unos pocos, sino que está al alcance de todos. Se trata de una manifestación concreta o un tipo de experiencia que está situada en la vida cotidiana. El Zen, antes mencionaba lo del sentido del humor, recuerda en sus anécdotas, en los dichos de los maestros, en sus prácticas a veces un tanto iconoclastas e irracionales, cómo la naturaleza búdica, la posibilidad de comprender la realidad de este modo, está latente en todos nosotros, ¿no? Por tanto, no se trata de acontecimientos excepcionales reservados a unos pocos, sino que la apreciación de este tipo de experiencia forma parte de la experiencia ordinaria, ¿no?, constitutiva de todo ser humano. De hecho, las culturas de Asia Oriental han tematizado este aspecto, de que la relación fondo, forma, vacío, fenómeno, donde el vacío coincide con el fondo sin fondo y con este no ego, es parte de la creatividad espontánea, carente de reglas, condición de posibilidad para que se desarrolle todo proceso vital, sea artístico, espiritual o cualquier otro tipo. Por tanto, es la pura actividad relacional de la creatividad espontánea la que se da en cada una de nuestras vidas, ¿no?, de las vidas cotidianas. Antes decía que también Suzuki enfatizó mucho el papel del Zen en la cultura japonesa y en las artes tradicionales. Hisamatsu y Suzuki, en la literatura más reciente, están siendo cuestionados justamente por esto, porque pusieron demasiado el acento, ¿no?, en el papel del Zen en la cultura japonesa. Y sin embargo, llamaron la atención sobre justamente este aspecto, ¿no?, cómo ha influido claramente, notablemente en el arte japonés esta noción de la gestualidad, de la corporalidad que entra en juego para descubrir la verdadera naturaleza de las cosas, como si fuera una especie de lógica inmanente de la propia práctica del arte zen, que no es reductible meramente pues, a un fenómeno cultural. Es decir, enfatizaron este aspecto religioso, este aspecto espiritual. La literatura actual, que como digo, cuestiona esta idea de que el despertar, pues despertar zen, sea experimentable o experienciable a través de cualquier forma artística, se decantan o van justamente hacia el otro lado, ¿no?, a explicar pues, el aspecto material o puramente secular de las obras de arte. Entonces, quizás ni un extremo ni otro, sino que yo lo que pretendía mostrar era justamente la dialéctica entre ambas cosas. Se considere esta práctica artística o no se quiera considerar como algo religioso, sí que se puede considerar práctica espiritual en el sentido de disciplina ascética que mencionaba antes. Y en cualquier caso, cualquier simple gesto, como decía, desde barrer las hojas de un jardín, si se practica con la suficiente atención, de acuerdo con
con la cosmovisión zen, ya deviene una ocasión en sí misma para despertar. Por tanto, no es una experiencia extraordinaria de nuevo, sino que es algo pues, puramente ordinario. Es captar el vínculo íntimo y profundo que conecta a todas las cosas de la realidad, lo visible y lo invisible. Y esto lo vio muy bien el filósofo Nishida Kitaro, y escribe, y con esto pues concluyo, él dedica buena parte de su obra a intentar pensar la superación de la dicotomía entre sujeto y objeto. En su primera obra tematiza la idea de una experiencia pura, pero a lo largo de toda su obra reflexiona en muchas ocasiones sobre el arte. Y en este pasaje de su obra sobre el arte y moral, Nishida afirma que la religión es pues, donde culmina el arte y la moral. Por tanto, es algo disponible, dice Nishida, no solo para los grandes artistas o seres dotados de grandes capacidades excepcionales, sino que puede suceder en cada instante, en cualquier vida y por cualquier medio, afirma Nishida. Él dice así: el ejercicio del arte, o bien la purificación del movimiento del cuerpo físico, contiene el sentido de incluir la perspectiva de la conciencia, o sea, del saber, en el interior de la voluntad, o sea, esta dimensión ética de la que hablábamos. Lo que completa hasta el fondo esta perspectiva, o alcanzada esta perspectiva, no, lo que completa hasta el fondo esta perspectiva es la perspectiva religiosa. Y alcanzada esta, no hay nada que no sea expresión del sí mismo de todas las cosas. Es decir, esta unificación entre el arte, la ética, ¿no?, o la moral, o sea, la capacidad de comprensión propia de la creatividad del artista, donde está con todos sus sentidos, ¿no? Es consciente y expresa un saber. Está unido a una ética, ¿no?, una comprensión, a una manera de comportarse, ¿no?, una conducta. Estas dos dimensiones culminan, dice Nishida, en la religión, porque lo que él entiende por religión es esta perspectiva donde el ego, de nuevo, ya no interfiere, sino que cada cosa, cada fenómeno se expresa a sí misma. La religión, para Nishida, culmina con ese sí mismo sin forma que se retira para que el mundo pueda ser lo que es. Por eso, desde este punto de vista, y esta ya es la conclusión, no tiene tanto sentido separar, ¿no?, arte de espiritualidad, sino que son pues, dos aspectos que se complementan mutuamente. Muchas gracias.